Buenas tardes, bienvenidos a la Iglesia del Remanente de Jesucristo hacia las naciones de la tierra. Hoy le damos la gloria, la honra, el honor, el poder, la alabanza a nuestro Rey de Gloria, a Jesucristo. Invitamos a la persona más importante dentro de la Iglesia, la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, te invitamos, entra, toma tu lugar, amado Espíritu Santo. Tú eres el que guías, enseñas, orientas, direccionas, formas, renuevas y restauras. Amado Espíritu Santo, te invitamos a que tú entres a las redes sociales, a los medios de comunicación, entra a los hogares, a cada casa, a cada familia, entra al alma, a la mente, al corazón, a las emociones, a los pensamientos, al carácter, a la naturaleza, a las palabras, a la voluntad. Toma tú el control, amado Espíritu Santo, enseñoréate de cada persona que nos está viendo en este momento, abre los ojos del entendimiento en cada uno de ellos, abre sus sentidos espirituales, trae claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras y llévalos a ese conocimiento pleno en la dirección del Espíritu de Dios, Padre. Espíritu de Dios, muévete como quieras, hazlo como quieras, manifiéstate como tú quieras, ejecuta todo como tú quieras, amado Espíritu Santo. Llénalos de tu presencia, llénalos de tu fuego, llénalos de tu unción, llénalos de tu poder, llénalos de tu gracia, llénalos de tu gloria, llénalos de tu justicia a partir de ahora. Bienvenido, dulce, amado Espíritu Santo. Bienvenido, dulce, amado Espíritu Santo. Bienvenido, dulce, amado Espíritu Santo. Obra como tú quieras, amado Espíritu Santo. Te presento los salmistas. Entra a sus vidas, sus mentes, emociones, sentimientos, carácter, naturaleza, palabras, voluntad. Toma el control de adentro hacia afuera, que el fuego tuyo, Espíritu de Dios, los inunde a partir de ahora. Llénalos de ese fuego, esa pasión por alabanza, adoración, exaltación y glorificar el nombre del Rey de Gloria. Espíritu de Dios, toma el control de sus voces, sus cuerdas vocales, obra a través de ellos. Ellos son instrumentos útiles en tus manos y llénalos de ese fuego por la pasión de la alabanza, la adoración a partir de ahora. Hoy oramos, Señor, que este sea un tiempo glorioso. Estamos en la recta final de este año, una recta final en la cual el Espíritu Santo se va a mover como nunca antes se ha movido en estos tiempos. Un tiempo en el cual el Espíritu Santo tiene total poder y autoridad decretada por nuestro Señor Jesucristo para que haga milagros, prodigios y señales. Y le oro al Espíritu Santo que obre milagros y prodigios y señales en su vida, en su corazón, en su casa, en su familia, en su entorno, y que traiga un cambio, una transformación a la luz de las Escrituras, y que el Espíritu Santo lo llene de ese fuego, ese amor y esa pasión por su presencia. Quiero que entremos en un tiempo de alabanza, adoración. Adórelo, glorifíquelo, exáltelo al Señor. Para medida que usted lo adore, lo glorifica, el mismo Señor se encarga de todas y cada una de sus necesidades. Solamente encárguese de adorarlo con sus propias palabras y le aseguro que el Señor se encargará de cada necesidad que usted está pasando y le suplirá de una manera sobrenatural. Entremos en este tiempo de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy. Así es, dice su palabra, que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que no hay salvación en otro nombre dado a los hombres, sino en el Señor Jesucristo. Hoy bendecimos su nombre a través de la alabanza, la adoración, exaltamos todo lo que Él es. La palabra del Señor dice que Él es su plenitud, que Él es su diestra, Él es su justicia. Así es que vamos a cantar esta canción Libre Soy de David Escarpet. Los muros cantarán, en ti la vida está, por ti puedo cantar, la oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Libre. Libre para correr, libre para correr, libre para avanzar, libre para avanzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Listo. Nosotros, libre. Libre para vivir en ti. Libre soy. Los ciegos ven, los mudos cantarán.
oscuridad se va, por ti puedo gritar, libre soy. Vamos a cantarlo todos ahí con todo nuestro corazón, digámosle. Libre para correr, libre para correr, libre para avanzar, libre para avanzar, libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. Sí, Señor, te alabamos, te adoramos, te bendecimos. Almas ahí, dele gracias al Señor, glorifique su nombre, porque Él nos ha hecho libres. Libre para vivir en ti, libre para vivir en ti, libre soy. En la cruz me diste libertad, me diste el perdón. Yo libre soy, yo libre soy, yo libre soy. Así es, iglesia, vamos a continuar con ese mismo mover del Espíritu Santo y vamos a cantar una nueva canción. Y dice, acompáñenme a leer Romanos 8:11, que dice que, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que esta próxima canción va a tratar de esto, de que Dios no está muerto, Dios vivifica aún nuestros cuerpos, nuestras almas, y si estamos crucificados con Cristo, estamos vivos con Él. Y vamos a cantar esta canción. Tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Que tu amor descienda con poder, revolución que traiga avivamiento en todo lugar. Solo en ti yo soy libre. Este mundo venceré. Mi Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Dios no está muerto, Él vivo está. Él venció la muerte y vive para siempre. Vive, vive, vive para siempre. Que las tinieblas huyan ante ti. Avívame y dame fortaleza,
Listo, continuamos con el tema para el día de hoy, soberanía. Vamos a mirar qué consiste la soberanía, a quién le está atribuida la soberanía, por qué se llama el tema de hoy soberanía. Soberanía significa que Dios tiene el poder supremo y absoluto sobre su creación. Dios es soberano por el bien de la humanidad y su creación, y su voluntad se cumple en todo, sobre todo y para todo. O sea, encontramos que la soberanía le pertenece al Señor, a Dios, Padre eterno, en el cual encontramos en Génesis 1:1, encontramos que todo fue creado por la palabra. Todo fue hecho por la palabra de Dios. En su soberanía, usted y yo fuimos creados por la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo vemos fue creado por la soberanía del Señor, ¿cierto? Pero todo lo hizo para Él, por Él y en Él, ¿cierto? Usted y yo fuimos creados para Él, para beneficio, para darle la gloria a Él, para que usted y yo lo adoremos a Él, no para vivir nuestro propio deseos y pasiones, anhelos que anhelamos tantas veces, sino para darle la gloria a Él, que Él fue el soberano que nos creó a usted y a mí. Quiero que me acompañe el libro de Hechos, capítulo 24, Hechos capítulo 4, 24 al 31. Hechos 4, 24 al 31. Dice, y ellos habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por tu boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire que encontramos aquí a Pedro y a Juan. ¿Cómo le dan la gloria a Dios? ¿Por qué? Porque prácticamente la palabra había sido dada para los gentiles, los cuales no estaban para el pueblo de Dios. Pero el Señor llevó a Pedro, quien le habló. Dice la palabra que él estaba en la azotea de una casa donde él estaba viviendo y que estaba en tiempo de ayuno. Pero viene el Señor y le habla, dice que fue como un éxtasis, que le abrió una sábana y que de esa sábana que descendió desde el cielo habían animales cuadrúpedos en esa sábana. Y que el Señor le dice, Pedro, mata y come. Pero le dice al Señor, pero ¿cómo voy a comer en mi boca? Nunca ha entrado cosa inmunda. Y el Señor le dice, ¿cómo llamas inmundo lo que yo he santificado? Y ahí entra Pedro y entra una revelación con la dirección del Espíritu Santo, en el cual el Señor lo lleva a ir a la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio él tenía que dar una palabra, pero como él dice, pero si ellos son gentiles, no es pueblo de Dios, pero el Señor ya le había hablado a través de ese lienzo que descendió desde el cielo, en el cual le hablaba que podrías comer. O sea que el Señor lo llevó allá y él lo llevó a predicar la palabra del Señor. Pero también él explicaba que el Señor Jesús había sido crucificado por Pilatos y por Herodes, pero que él vino fue a dar palabra, a dar la vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Pero como él le da la gloria a Dios, soberano Dios, y entra con ese tiempo de adoración, describiendo que él es el creador de los cielos y la tierra, que fue por su palabra. Ojalá usted y yo entráramos en ese tiempo de darle la gloria a Dios, porque hay personas que dicen que todo fue creado, algunos dicen que por el Big Bang, otros dicen que pronto una constelación que vino, otros dicen, tienen otros que el hombre vino del mico, del mono, pero no entendemos, que no entienden ellos que a través de la palabra fue todo creado lo que usted y yo vemos. Y aquí lo explica Pedro a estos gentiles, a Cornelio, pero impactante que cuando uno lee la historia de Cornelio, dice que las limosnas de él subieron ante el Señor como olor grato. O sea, el Señor se agradó tanto porque no era un hombre que escogido del pueblo de Dios, pero un hombre que se agradaba de Dios, ¿cierto? Y Dios encontró ese agrado en él porque él se gozaba la presencia del Señor. Pero aún así, por eso el Señor le habló al mismo Cornelio que mandara a buscar a Pedro, pero también Dios le habla a través del Espíritu Santo a Pedro que vendrían a buscarlo para que fuera con estos hombres, los siervos de Cornelio, y que fuera a su casa. Y en ese momento, en esa casa, fue el derramar del Espíritu Santo sobre los que estaban en esa casa, porque estaba Cornelio, estaba su familia y otros amigos que él trajo a su casa para en ese momento. Y en ese momento fue cuando hubo el derramar del Espíritu Santo. Por eso encontramos ahí como lo dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánime la voz y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
Ahí lo describe Pedro. Él sabía que todo fue creado por el Señor, pero también soberano Señor, que Él fue el que creó todo, ¿cierto? Dice que por boca de David tu siervo dijiste, porque se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Dice, se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron no contra el Señor y contra su Cristo. Prácticamente se habían amotinado para capturar a Cristo, pero también para llevarlo a la cruz, para crucificarlo. Pero todo fue permitido por el Señor. ¿Pero para qué? También Pedro entendió que la soberanía del Señor, que dentro de la soberanía del Señor, Él lo hace como quiere, cuando quiere, y para Él, todo lo hizo para Él. Porque encontramos todo el proceso que vivió el Señor Jesucristo, pero como al final el Señor entendió, Jesús entendió que fue llevado a lo sumo. Dice que fue exaltado hasta lo sumo, que el Señor lo sentó a la diestra de Dios Padre. Le dio un lugar de honra porque cumplió a cabalidad todo el plan perfecto de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos no entienden ese plan perfecto que el Señor asignó y decretó para poder rescatar la humanidad del pecado en el cual usted y yo, el Señor nos rescató, pero que debemos vivir en la soberanía de Dios? Si estamos en este mundo, estamos en la soberanía de Dios. Toda esta es la soberanía de Dios. Dice que todo fue creado por Dios. Aún dice la palabra que el malo para el día malo, dice que el Señor lo creó. Todo está en su soberanía. Aquí encontramos y a Pedro y a Juan, cómo ellos mismos glorifican el nombre de Dios con un denuedo, con un fuego, con una pasión. Que es lo que le oro y le clamo, le pido al Señor que usted y yo entremos con ese fuego, con esa pasión, a adorarlo. Por eso cuando empezamos siempre la grabación para las prédicas, empezamos con alabanza y siempre le pido al Señor que lo lleve a usted, que lo adore, lo alabe, lo glorifique, lo exalte, lo ame, lo magnifique, lo bendiga. Porque hay momentos en los cuales usted y yo nos sacamos esos tiempos de calidad delante del Señor. Y porque cuando estábamos en el mundo colocábamos esa emisora, ese radio a todo volumen, cantando música de despecho, cantando música del diablo prácticamente, porque eso es prácticamente, se nos salía los pulmones gritando esas canciones que eran canciones de despecho, de traición, de engaño. Pero con el Señor debemos hacerlo así, que el fuego del Espíritu Santo nos invada de una manera sobrenatural, porque así estaba Pedro, estaba ardiendo en el fuego del Espíritu de Dios con Juan, y estaban en esa casa glorificando a Dios, porque vieron el derramar del Espíritu Santo, como vino el derramar del Espíritu Santo y como ellos adoraban al Señor. Así lo debemos hacer usted y yo. La soberanía de Dios se ve manifestada en un orden divino, y es en donde todos sus pasos llevan al conocimiento de su plan eterno. Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa que le estime necesario, pero con frecuencia elige actuar directamente con razones propias. Y es que el Señor quiere moverse en su soberanía a través de su creación. Si usted mira, por ejemplo, cuando se mueven los árboles, inclusive hay un salmo que dice que los árboles alaban al Señor, se inclinan delante de la presencia del Señor. Dice que las aves le cantan, los pájaros le cantan al Rey de Gloria, ¿cierto? Dice que los mares, las ondas de los mares van y vienen y es adorando y glorificando al Señor. Dice que los árboles dan palmadas de aplauso para su soberanía. Y la creación más perfecta que somos usted y yo, no lo hacemos. No hacemos lo que el Señor nos mandó. Dice la palabra que usted y yo somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y dentro de su soberanía estamos usted y yo, esa creación perfecta. Y como la creación perfecta, debemos entrar en tiempos de adoración, de alabanza, glorificarlo, exaltarlo, amarlo, bendecirlo, honrarlo en todo momento, en todo lugar. ¿Sacamos tiempo para eso? No sacamos tiempo porque vivimos tan ocupados, como dice la palabra, en los afanes de este mundo, sin darnos cuenta que todo lo que nos rodea, todo lo que está, fue creado por el soberano Dios y debemos darle la gloria a Él. Si usted y yo entramos en ese tiempo de intimidad, en ese tiempo de enfrascarnos y envolvernos en la dirección del Espíritu Santo, le aseguro que será un mover sobrenatural a través de su vida y verá el mover del Espíritu Santo en el cual quiere llevarlo a ese nivel de adoración, ese nivel de poderlo conocer a Él, como dice la palabra, en espíritu y en verdad, y entrar en el río del Espíritu de Dios y sumergirnos en esa presencia, en ese entendimiento, en ese conocimiento, en esa revelación, que es como se quiere mover el Espíritu Santo. Así como en Génesis 1:1 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo, y era así el Espíritu Santo quiere moverse a través de nuestra vida, quiere moverse sobre nuestra humanidad, porque nosotros fuimos creados por Él, para Él y en Él. Por eso démonos de cuenta que somos la creación perfecta de Dios. Damos de cuenta que como ha pasado el tiempo en el cual estamos usted y yo, valoramos más los animales. Hoy muchas personas
le tienen preferencia a la mascota y comen mucho mejor la mascota que la persona. Esa mascota que tienen en la casa comen mucho mejor, inclusive la visten cuando el Señor fue en su perfección, que les puso un pelaje a estos animales, los cubrió perfectamente, y algunos, para que no aguanten frío, le compran ruana, otros les compran chaquetas, otros les compran casacos, sin darse en cuenta prácticamente la ignorancia que andan, cuando la palabra de Dios nos damos de cuenta que en su soberanía los creó perfectos. Entonces, ¿cómo hacen esos animales que viven en las montañas? Son animales que viven inclusive en la nieve, que el Señor les cubrió la piel, los cubrió la piel con pelaje, están cubiertos, y el hombre no ha entendido eso, que prácticamente prefieren esa mascota que ayudar a una persona como los mal llamados indigentes, que esa persona sí podríamos ayudarles. También ellos son creación de Dios, son también creación perfecta del Señor. Por eso el Señor hoy quiere llevarnos a entender la soberanía del Señor, que usted y yo estamos dentro de la soberanía de Dios, esa soberanía perfecta, que Él nos creó a su imagen y semejanza, pero también para que entremos a adorarlo, amarlo, glorificarlo, exaltarlo, bendecirlo por toda la creación, no enfrascarnos tanto en el conflicto, en el problema, la adversidad. Por el contrario, llenarnos del río del Espíritu de Dios para cada situación, ya que la soberanía de Dios es una consecuencia natural de su omnisciencia, de su omnipotencia y omnipresencia. Es el Señor que se mueve en el entorno donde usted y yo estamos, pero también se mueve dentro de nosotros. Recordemos que la palabra de Dios dice que Él nos dio de su espíritu, y ese espíritu tenemos que avivarlo a diario con la oración y con la palabra, para que el espíritu que Él nos dio se pueda conectar con el Espíritu de Dios en su presencia, en esa soberanía que el Señor ha decretado. Por eso miremos lo que nos habla la palabra en el Salmo 103. Quiero que me acompañe, vamos al Salmo 103. Vamos a mirar lo que dice el verso 19. Salmo 103, verso 19. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Sobre cualquier principado, potestad, sobre cualquier dominio, sobre cualquier nación, sobre cualquier gobernante, Él domina desde su trono. En su soberanía domina desde allá, desde los cielos, ¿cierto? Y Él domina cada persona en esta tierra. Pero no quiere decir que porque Él domina toda la tierra, domina sobre todo principado, Él no está pendiente de usted y de mí. Claro, por eso es lo que mirábamos anteriormente, que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. O sea, Él está en todo lugar y Él sabe lo que usted y yo pensamos, hablamos, actuamos y hacemos. El Señor lo sabe, ya que en los cielos está su trono, y es desde ahí donde Él domina sobre todos y sobre todos, en un gobierno incomparable de Dios. Incomprensible el gobierno del Señor, porque está sobre todo lo que estamos viendo usted y yo en esta tierra. Quiero que me acompañe al libro de Job. Vamos al libro de Job. Job capítulo 42. Miremos el verso 1 y 2. Dice: y respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Tremendo, porque aún los pensamientos suyos y míos, Él ya los conoce. Él es Dios. Dice la palabra que Él es el que era y el que ha de ser. O sea, Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, en este tiempo y aún lo que vamos a hacer más adelante. Y Él conoce nuestros pensamientos. Por eso el tema, la soberanía de Dios. Y en la soberanía de Dios está el pensamiento del hombre. ¿Qué piensa usted? ¿Cuáles son sus pensamientos? ¿Será que su mente ya fue renovada por la palabra de Dios? ¿O será que su mente todavía está subyugada por los pensamientos del enemigo? ¿Será que su pensamiento o su mente todavía está en regiones de cautividad, en regiones de tinieblas? ¿O será que su pensamiento, su mente está en regiones de luz, donde está la palabra, la dirección del Espíritu de Dios? ¿Cómo está su mente? ¿Cómo están sus pensamientos? ¿Están en la soberanía de Dios o está en la soberanía del enemigo? ¿Cómo se mueve? Se mueve la soberanía por encima de todo, porque como le decía anteriormente, dice que Él creó el día malo para el día malo, para el mal, para el día malo, ¿es cierto? Inclusive
creó la tempestad. Cuando leemos el Salmo 139 encontramos, dice, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si hiciere mi estrado en el Seol, ahí estás tú. Si subiera a los cielos, ahí estás tú. ¿Dónde nos podremos esconder? En ninguna parte nos podremos esconder del Señor. Siempre que usted y yo busquemos su soberanía, estaremos andando en el conocimiento de Él. El conocerlo cada día más y más a Él. El poder entender cuál es el plan por el cual Él nos mandó a este mundo. No que pasemos de este mundo de largo, no. Al contrario, que le sirvamos a Él, pero que hagamos el propósito del Señor en nuestras vidas. Mire que Job lo entendió, que el Señor en su soberanía todo lo puede, que ninguno de sus propósitos pueden ser frustrados. Así el propósito que se cumplió en Job a través del Señor se cumplió, porque el Señor permitió muchas adversidades y circunstancias en Job, pero como el Señor en su soberanía lo sacó en victoria. Ahora vamos al libro de Daniel. Quiero que me acompañe al libro de Daniel. Vamos a mirar el capítulo 4. Miremos del 31 al 35. Job 4, 31 al 35. Dice, aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes. Su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Tremenda esta historia, este contexto aquí que nos sale la palabra de Nabucodonosor. Un hombre que lo tuvo todo, un hombre que tuvo un reinado, este hombre Nabucodonosor sobre Babilonia. Pero cómo este hombre no le da la gloria a Dios. Y no entendía lo que el Señor quería hacer con él, que él debía darle la gloria a Dios. Por eso dice, aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y dice, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y en ese mismo instante, todo fue quitado de él. Pero cómo lo convirtió prácticamente en un asno, en un buey, este hombre, porque dice que comía hierba del campo. El Señor puede hacerlo como Él quiere, en su soberanía, con quien quiere y como le plazca. ¿Y quién le va a decir al Señor, por qué lo haces y tú quién eres para hacerlo? ¿Quién lo puede decir? Solamente tiempo después el rey Nabucodonosor lo pudo entender, pero ya se le había advertido, ya le habían dicho. ¿Cuántas personas viven frustrados? Otras viven en la droga, otros viven en la prostitución, otros viven en el alcoholismo, otros viven en el vicio, otros viven en cosas, circunstancias adversas, pero ya el Señor había hablado, ya el Señor les ha hablado. ¿Para qué? Para que no sigan en ese camino, para que se conviertan de sus malos caminos al Señor y no entienden. Pero el Señor permite que anden deambulando por el mundo. Por eso usted ha visto algunos que uno ve en la calle, en algún lugar, dice, no entiende ni para dónde va, ni qué está haciendo, ¿cierto? Y como que lo meten en un lugar de rehabilitación, dura un tiempo y sale el lugar de rehabilitación restaurado, pero vuelve otra vez al mismo lugar. ¿Por qué? Si pasó con Nabucodonosor, ¿cierto? Dice que en un momento volvió en sí, pero el Señor lo permitió que volviera en sí. ¿Para qué? Para que le diera la gloria a Dios. Y encontramos que Él vino y le dio la gloria al Señor. Y el Señor nos quiere llevar en este tiempo precisamente a darle la gloria a Él, en la soberanía que el Señor tiene para que usted y yo lo adoremos a Él. Ya que encontramos en el caso del rey Nabucodonosor, gloriándose por todo lo que había construido, su poder, su fuerza, para glorificarse en su majestad. Y viene el Señor y le dice, quien actúa conforme a su voluntad con los ejércitos del cielo y con los habitantes de la tierra. Ninguno puede decirle qué haces o qué has hecho o tu mano. ¿Quién la puede detener? Nadie. El Señor lo hace como Él quiere, ya que la soberanía del Señor está por encima de todo y de todos, y que Él es el supremo.
en poder, en rango, en autoridad y ocupa un lugar, una posición de gobernante, realeza, independiente a todos los demás. Y es lo que el Señor quiere que usted y yo entendamos, que usted y yo nos demos cuenta que la soberanía está el Señor. Y esa soberanía debemos entenderla, pero también que esa soberanía lo glorifiquemos, lo exaltemos. Hay veces personas que le dan la gloria a un cantante porque como canta tiene tantos adeptos, tiene tantos likes en las redes sociales, en diferentes medios, ¿cierto? Y como que esa persona como canta y es que esa canción me llegó al alma, algunos dicen, y es que mejor dicho esa persona, y ni siquiera se dan cuenta que usted y yo debemos darle es al Señor la gloria en su soberanía. Para eso estamos usted y yo. Quiero que me acompañe al libro de Salmos 93. Vamos al Salmo 93. Vamos a mirar el verso 1. Salmo 93, 1. Dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Aún al salmista el Señor le dio esa revelación. Como el rey David en la mayoría de salmos, en la soberanía del Señor, Él mismo lo adora, lo glorifica, lo exalta, lo ama, lo bendice. Por eso cuando usted y yo no tengamos palabras para describir al Señor, es que algunos me dicen, es que yo no sé cómo adorar a Dios, yo quiero adorarlo, yo quiero bendecirlo, pero me quedo corto en palabras. Vaya a los salmos. Mire, los salmos habla sobre la soberanía del Señor. Habla el salmista cómo lo adora, cómo lo glorifica, cómo lo exalta, cómo lo ama, cómo lo bendice. Y hay veces usted y yo pasamos días sin bendecir al Señor. Señor, te damos la gloria por este día radiante, por este día soleado, porque es un día que tú bendeciste. Señor, te damos gracias por la lluvia, porque necesitas regar la tierra, pero también te damos gracias por la lluvia para que esa misma nos bendiga, para calmar nuestra sed diaria. Y no tenemos palabras. Y aquí mire lo que dice el salmista, Jehová reina, se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Prácticamente se queda corto en describir la magnificencia, la soberanía del Señor. Si usted y yo queremos darle la soberanía al Señor, leamos los salmos y adorémoslo con los salmos, exaltémoslo con los salmos. Por eso encontramos a muchos salmistas que han escrito canciones basados en los salmos, que es lo que deben hacer la mayoría de salmistas, adorarlo a través de la palabra. Por eso Dios colocó al rey David en la mayoría de salmos que escribió para adorar al Señor y glorificarlo, ya que su poder se entronó sobre toda la creación. Por eso mismo en el Salmo 96, quiero que miremos el Salmo 96, miremos el verso 10. Mire lo que dice, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. O sea, el Señor es el que reina, pero también es el que juzga. Por eso algunos dicen, pero ¿cómo así que Dios me va a juzgar? Claro, porque el Señor nos puede juzgar. Juzga a las naciones, juzga a los pueblos, juzga a los reyes, juzga al hombre. El Señor lo puede hacer, claro, porque lo que leíamos anteriormente, ¿quién le dice por qué lo hace y para qué lo haces? ¿Quién le dirá al Señor, quién eres tú para hacer esto? ¿Quién le podrá decir a Dios? Miremos ahora el Salmo 97, 1. Dice, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Él reina sobre todo lo principado, sobre toda potestad, sobre toda su creación, Él reina. Ahora el Salmo 99.1. Sí, dice el Salmo 99.1, dice Jehová reina, temblarán los pueblos, Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Encontramos diferentes textos bíblicos donde el Señor reina. Como leíamos anteriormente, Él está en su trono y desde su trono Él disipa todo. Él puede mirar todo lo que se mueve en su creación. Y usted y yo, como somos la obra perfecta del Señor, no nos escapamos de que Él reine sobre cada uno de nosotros. ¿Y cómo nos ve el Señor? ¿Cómo está obrando el Señor en nuestras vidas? Pero mejor aún, ¿cómo obramos nosotros delante de su soberanía? ¿Será que nos esconderemos, como le decía del Salmo 139, que a dónde huiré de tu espíritu, a dónde huiré de tu presencia? No podemos huir a ningún lado, no podremos escondernos, porque dice que la palabra dice, si hiciere mi estrado en el Seol, prácticamente los infiernos, ahí estás tú. O sea, el Señor me vería ahí. Si hiciere mi estrado en los cielos, ahí estás tú. Ahí me verá el Señor. Entonces lo que debemos tener en cuenta, su soberanía. ¿Cómo está actuando en su vida a través de la soberanía de Dios? ¿Será que usted sí lo tiene en cuenta, que usted está vivo por la soberanía de Dios? Pero también tiene en cuenta que hay un plan perfecto en su vida dentro de la soberanía del Señor.
ya que Jehová reina desde su trono y él hace como él quiere. Hay quienes viven atemorizados por los ataques del enemigo y es que le dan más poder y atributos al enemigo por la circunstancia que están pasando o por lo que han podido pasar y se atemorizan del diablo como si él fuera un soberano, pero él no es más que un ángel caído. El soberano Dios es el que usted y yo debemos exaltar. Hay muchas personas que le dan más importancia al diablo. Ay, es que el diablo me tentó. Ay, es que el diablo hizo esto. Ay, es que el diablo. Y cada rato hablan más del diablo sin darse de cuenta que él es un ángel caído. Cuando hemos dado cuenta que la soberanía de Dios que está por encima de todo. Por eso estamos leyendo hoy el tema soberanía. Y debemos darles la gloria a él. Deje de hablar del diablo. Deje de estarle dando autoridad al diablo. Hay muchas personas que hablan más del diablo que de la palabra, más del diablo que de Dios, sabiendo que Dios está por encima de todo, sobre todo y para todo. Y es en él que nos has creado a usted y a mí, para que él sea soberano aún por encima de nosotros, pero que usted y yo lo entendamos y le demos la gloria a él. Ya que en las palabras encontramos que el Señor es quien reina en todo, lo que estábamos leyendo. Y sobre todo debemos tener en cuenta quién es Dios para cada uno de nosotros. Pero le voy a hacer esa pregunta, ¿quién es Dios para usted? Algunas personas dicen, es que Diosito, cuando ni siquiera se han dado cuenta que Él es soberano. ¿Cuál Diosito? Y le digo, ¿por qué dice que es Diosito? Porque se basan en una imagen que tienen. Es que Diosito me dio, Diosito me ayudó. Cuando dice que Él es soberano, Él es poderoso, Él es eterno, es magnificencia, es grande, es poderoso, es Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores. Dice Él es el alfa, el omega, dice Él es el principio y el fin. Como algunos, es que yo le digo cariño Diosito. Cuando miramos la palabra, ¿dónde dice la palabra Diosito? Ahí no dice la palabra. Y debemos basarnos en lo que nos dice la palabra de Dios. Por eso, ¿quién es Dios para usted? Las circunstancias no reinan. Reinan en quien hemos creído. Por eso es lo que les hablaba. Reina esa circunstancia. Es que el diablo, es que el diablo. Entonces es lo que reina en su vida, en su casa, en su familia, en su entorno. Si no reina el soberano, reina el enemigo. El soberano es Dios. Ya que la soberanía del Señor se establece aún por encima de nuestras circunstancias. Y las circunstancias adversas que suceden en nuestra vida, en nuestro entorno, Dios las permite, pero para probarnos en quién estamos basados usted y yo, en quién estamos parados. ¿Será que estamos sobre las circunstancias o las circunstancias están por encima de nosotros? Cuando el Señor nos hizo a su perfección, miremos al libro de Proverbios. Vamos al libro de Proverbios capítulo 21. Miremos el verso 1, Proverbios 21, 1. Dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey. En la mano de Jehová a todo lo que quiere lo inclina. Tremendo. Los repartimientos de las aguas encontramos, como les decía anteriormente, Génesis 1:1, dice que la tierra estaba prácticamente inundada, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero cuando el Señor dio la palabra, dice que se abrieron los mares, se abrieron los montes, ¿cierto? A través de su palabra. Aquí el proverbista lo dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey y la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Que nuestro corazón esté así en las manos del Señor, en las manos del rey, que a todo lo que quiere lo inclina. Ya que el Señor reina sobre gente buena, pero también sobre gente mala. Reina sobre el monte, reina sobre los corazones, se reina sobre la humanidad, incluso reina sobre la voluntad del hombre. Por eso hay personas que dicen, pero es que Dios me dio libre albedrío. Yo veré si busco de Dios o no. Ese es mi problema. Sí, claro, ese es su problema, usted lo ha dicho, ¿cierto? Pero cuando venga la circunstancia, no venga a decir que el Señor, ¿por qué le hizo esto? ¿Por qué permitió tal cosa en su vida? Cuando el Señor ya lo ha venido buscando para que le dé la gloria a Él bajo su soberanía, que usted está bajo su soberanía. Dentro de la soberanía del Señor encontramos que usted y yo ya fuimos predestinados en esa soberanía. Quiero que me acompañe al libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Vamos a leer capítulo 1, 3 al 12. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él.
En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Tremendo cómo el apóstol Pablo da esa descripción de la soberanía del Señor. Usted y yo ya habíamos sido predestinados por Dios. Y habíamos sido predestinados para este tiempo en el Señor. Predestinados a través de Cristo Jesús, ¿cierto? Así como algunos ya habían sido predestinados en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento usted y yo ya fuimos predestinados a través de Cristo Jesús, ya que en el Señor ya hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra por todos y en todos las cosas conforme al consejo de su voluntad. Él lo hace como quiere, cuando quiere y porque Él quiere. Y ahí mismo lo dice el apóstol Pablo. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hay algunas personas que le dicen al Señor, yo quiero que me bendigan esto, yo quiero que me bendigan lo otro, pero no encuentran la palabra que dice que Él ya nos bendijo los lugares celestiales en Cristo Jesús, que nos corresponde a usted y a mí, como hijos amados de Dios, como la obra perfecta de Dios, nos corresponde bajar las bendiciones que el Señor ya predestinó para usted y para mí, ¿cierto? Y es que Dios no me bendice en esto, y es que Dios no me bendice en lo otro. Vaya a la oración. Y la palabra de Dios dice que el Señor ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted? Ir a ese lugar celestial, pedirle al Espíritu Santo que lo lleve y pueda bajar de la bodega celestial lo que el Señor ya tiene para usted, ¿cierto? Porque por eso el tema es, hoy es soberano y en su soberanía ya nos bendijo. Dice, y según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Ya nos había escogido el Señor antes de crear todo lo que usted y yo vemos, ¿cierto? Pero para que anduviésemos delante de él sin mancha, sin tacha delante del Señor. Que Él nos escogió, nos sacó de las tinieblas, del pecado, la inmoralidad, para llevarnos a su luz admirable. Pero en el momento que ya conocemos de Jesucristo, es andar sin pecado, sin tacha, sin mancha delante de Él, porque ya fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. No éramos hijos de Dios. Algunos dicen, es que todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. La palabra de Dios dice que éramos hijos de ira, porque vivíamos en nuestros delitos, pecados, pasión, en la inmoralidad. Solamente cuando conocemos a Jesucristo en su amor, en su misericordia, nos rescató y nos llevó a ser hijos de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hijos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No era porque usted y yo somos simpáticos, bonitos delante de Dios, hablamos bien, nos expresamos bien, es que Dios me ama. Fue por puro afecto de su voluntad, que en su soberanía nos escogió, nos sacó a su luz admirable y nos limpió a través de la sangre del Cordero. Por eso encontramos aquí, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. La gracia, la gloria de Dios. Acuérdense lo que les estaba hablando, que podemos alabarlo, adorarlo. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Ya a través de la sangre de Cristo hemos sido lavados, purificados, redimidos, limpiados, santificados. Por eso el Señor nos ve puros y sin mancha, porque si nos viera fijamente, así como estamos, prácticamente nos cortaría. Pero Él nos ve a través de Jesucristo y a través de la sangre del Cordero Inmolado de Dios, nos ve limpios, puros y sin mancha. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia. Tremendo, porque algunos se creen sabios. Dice la palabra en Proverbios que algunos se creen sabios en su propia opinión. Pero dice lo que dice el apóstol Pablo. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. O sea, Él es el que nos da la sabiduría y la inteligencia. No es que usted es un doctor en leyes. No es que usted es un doctor de la universidad tal. No es que tengo tantos títulos. Pero aquí lo dice.
En toda sabiduría e inteligencia el Señor lo hizo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Él lo había propuesto, el Señor ya, su beneplácito, en que usted y yo tuviéramos esa sabiduría e inteligencia, pero para Él, no para gloriarnos nosotros mismos. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, en uno solo, en Jesús, lo hizo el Señor. ¿Pero para qué? Para beneficio suyo y mío, en su soberanía. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Tenemos una herencia. ¿Y cuántos peleando en esta tierra por una herencia? Hemos escuchado familias, hermanos, se matan entre ellos mismos por una herencia, cuando tenemos la mejor herencia a través de Jesucristo, el reino de los cielos. Una herencia que usted y yo no merecíamos, pero en el Señor, en su soberanía, nos asignó una herencia ya a usted y a mí en el reino, en la eternidad con Él, con Cristo Jesús. Dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Alabémoslo, adorémoslo, glorifiquémoslo, exaltémoslo, amémoslo, bendigámoslo. No lo merecíamos, pero en su beneplácito, dice la palabra de Dios, en toda su soberanía nos llamó para que fuésemos escogidos para Él, por Él y en Él. ¿Por qué nos cuesta adorarlo a Él? ¿Por qué nos cuesta glorificarlo? Porque muchas veces estamos más preocupados por los afanes de este mundo que realmente entender que ya tenemos una herencia en Cristo Jesús, ¿cierto? Entonces, y es que vemos en la soberanía eterna del Señor que la salvación, que la cual creemos en Cristo Jesús, hemos sido obra de las cosas del Señor en su consejo, pero también en su voluntad, que Él nos llamó para que fuésemos apartados y separados para Él. Por eso mismo en el libro de Efesios, en el mismo capítulo 1, miremos lo que nos dice el verso 11, y ahí lo dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y el designio de su voluntad, lo cual es una decisión divina, hizo una elección, la cual abarca todo lo que sucede en este mundo y lo que sucede en usted y en mí. Todo está dentro de su voluntad, ya que dentro de la voluntad soberana está la elección de sus elegidos, a quienes están dispuestos a hacer su posesión. Recuerde que el Señor a nadie obliga, pero el Señor sí quiere que vayamos a Él. El Señor a los que ha llamado, los que ha elegido, los que ha escogido, quiere que seamos posesión de Él, lo que el Señor quiere, ¿cierto? El cual incluía todo donde naceríamos, el lugar, el idioma, la raza, la familia, todo el proceso de gestación, creación, formación y el momento en el cual usted y yo llegamos a Cristo Jesús. Hasta ese momento, todo el Señor ya lo había gestado, todo lo había trabajado dentro de su soberanía, ¿cierto? Él sabía el día, la hora, el momento, el lugar que usted llegaría a los pies de Cristo. Él ya lo sabía. Él ya sabía que iba a usar a otras personas para que usted llegara. A algunos les habló en sueños, a otros les habló en visiones, a otros los inquietó a leer la palabra, otros usó otras personas para que llegaran dentro de su soberanía. Por eso encontramos sus designios, su beneplácito, sus misterios. No entendemos, pero cómo ese amor tan grande que nos tiene el Señor, que nos sacó de esas tinieblas a su luz admirable, nos rescató. Por eso miremos lo que nos dice el apóstol Pedro. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Pedro 1, 18 al 21. Primera de Pedro 1, 18 al 21. Mire lo que dice el apóstol Pedro. Dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó a los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ya el Señor nos había predestinado. Aquí lo dice el apóstol Pedro, que nosotros, el Señor nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Claro, en el mundo nos gloriamos, en fiestas, rumbas, tragos, sexo, inmoralidad, mentira, engaño, traición. Pero esta era una vana manera de vivir, lo explica aquí el apóstol Pedro, que usted y yo pensaríamos, vivíamos tiempos gloriosos, como dicen algunos, todo tiempo pasado fue mejor. Mentira. Todo tiempo, presente y futuro es mejor en Cristo Jesús. En Él todo es perfecto. Fuimos rescatados de esa manera de vivir. El Señor en su soberanía ya sabía cuándo usted y yo llegaríamos a Cristo y conoceríamos y llegaríamos en ese amor que Él nos trajo. Seríamos rescatados, pero también libres de
todo nuestro pasado. Venga, y porque hay personas que conocen ya del Señor, han sido usadas por el Señor, pero viven atados al pasado. No han podido desligarse del pasado. Y es porque todavía el enemigo tiene regiones del alma cautivas, en la mente regiones cautivas. Y eso usted puede entender que dentro de la soberanía del Señor, Él todo lo hace perfecto. Él no deja las cosas a medias como usted y yo a veces hacemos. No, Él todo lo hizo perfecto. Por eso aquí nos está diciendo que nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Dice, ¿y con qué? Dice, no con oro, con plata. Por eso algunos dicen que todo tiempo fue pasado, fue mejor, porque es que rumbeábamos, teníamos plata, íbamos a tal parte, conocíamos tales personas. Oro y plata, lo dice acá. Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo de un cordero sin mancha y sin contaminación. Usted y yo podíamos hacer cosas excelentes para Dios en el mundo, ¿cierto? Pero estábamos en pecado. Pero ya a través de la sangre el Cordero de Dios nos trajo y nos limpió. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Es amor el que el Señor nos rescató a usted y a mí, ya que el Señor nos liberó y nos hizo libres. Y es que precisamente dentro de esa soberanía del Señor debemos entender el cambio y la transformación que ha hecho en nuestras vidas. No fue porque usted sea bueno, no porque es que yo quise buscar de Dios. Algunas personas dicen es que voy a buscar de Dios. ¿Quién le dijo? Dios no está perdido, el que perdió es usted. Vaya, más bien que el Señor hace rato lo viene buscando para que usted llegue al camino de Él para la transformación y cambio en su vida, en su soberanía. Vamos a mirar un punto. El primer punto es la soberanía del Señor en la creación. Quiero que me acompañe al Salmo 33. Vamos al Salmo 33. Vamos a leer el verso 6 al 9. Este primer punto es la soberanía del Señor en la creación. Mire lo que dice el salmista. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahí dice todo, lo describe todo el salmista. Todo fue creado por quién, por Él, para Él y en Él, ¿cierto? Y mire cómo lo describe el salmista. Esto es la soberanía del Señor en su creación. Tal como en el libro de Génesis 1, encontramos que toda la creación fue obra de Dios, un Dios soberano, un Dios imponente, que todas las cosas fueron creadas para Dios y existen para Él. Y todo obra en Él y para Él. Miren nomás lo que nos dice en el libro de Mateo. Quiero que me acompañe al libro de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 8. Vamos a mirar el verso 27. Dice, los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién estaba ahí? Jesús. La soberanía en pleno, Jesús, el Hijo de Dios. Estaba ahí, dice que había una tempestad, que los discípulos sentían que se anegaban, que se ahogaban en esa barca. Pero viene el Señor y les habla a los vientos, al mar, y los aquieta, los calma. ¿Cómo puede ser eso posible? Por eso algunos hombres se maravillaron diciendo, ¿pero quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? La misma soberanía de Dios estaba ahí, el mismo Dios. ¿Cuántos no entienden que si usted y yo oramos, que la soberanía de Dios se manifiesta a través de nuestras vidas? Si oramos, así como Dios usó a Josué, que se detuviera la luna y el sol por un día, el Señor nos puede usar a usted y a mí, porque toda la creación fue por Él, para Él y en Él. Y usted y yo formamos parte de esa creación del Señor. Como lo he dicho varias veces, la obra perfecta de Dios somos usted y yo. Y así como lo hizo Jesús, también lo podrá hacer con cada uno de nosotros. Dentro de esa soberanía está el Señor, que todo está bajo su dominio. Y bajo su dominio puede hacerlo cuando Él quiera y como Él quiera y para lo que Él quiera. Ahora miremos su soberanía como gobierna. Vamos al libro de Isaías. Vamos a mirar el libro de Isaías, capítulo 46. Miremos del 8 al 10. Dice, acordaos de esto y tened vergüenza. Volveos en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejantes a mí. ¿Cómo así que la soberanía del Señor gobierna? Ustedes cuando leen Éxodo, los milagros, prodigios y señales que el Señor hizo sobre Egipto. Pero era para demostrar su gloria. Algunos veían las plagas, las pestes, lo peor. Pero era la manera del Señor manifestarse en su soberanía.
a través de las plagas que mandó sobre Egipto, ¿cierto? Pero a través de esa soberanía, Él lo hizo para demostrar su poderío, su señorío, que actuó a través del orgullo y la soberbia de Faraón, para demostrar sus maravillas, prodigios y señales, ya que toda circunstancia obra para su gloria de Él y para Él. El bien de su pueblo también obra el Señor. Nos recuerda que así como obra desde la antigüedad, lo puede hacer para este tiempo. El Señor pone gobernantes malvados, como fue en el caso de Egipto, el cual usó para demostrar su gobierno y su poder y sus maravillas, como leíamos anteriormente lo que pasó con Nabucodonosor, ¿cierto? Pasó también en el tiempo de Moisés, que el Señor levantó a este faraón, endureció el corazón, pero ¿por qué lo endureció? Para demostrar sus maravillas y prodigios a través de este pueblo, a través del pueblo de Egipto. Siguiente punto, Dios usa en su soberanía, la usa para salvación. Volvamos nuevamente al libro de Efesios. Vamos a mirar el libro de Efesios capítulo 1, miremos del 3 al 7. Efesios 1, 3 al 7. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En su soberanía, el Señor ya había preparado una salvación para usted y para mí. Y esa salvación vino a través de Cristo Jesús. Por eso encontramos que dentro de su soberanía nos llamó, nos trajo a usted y a mí, ¿cierto? Dice que habiendo sido predestinados para ser adoptados hijos suyos, a través de su Hijo amado, de Jesucristo, pero también para ser lavados con la sangre del Cordero de Dios y para que entremos en la eternidad con Cristo Jesús. O sea, vino la salvación. Ahora miremos 1 Juan 4:9. 1 Juan 1, 4 al 9. Perdón, 1 Juan capítulo 4, verso 9. Dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en Él. Lo que estábamos viendo, envió a su unigénito, a Jesucristo, para que vivamos en Él, pero también ¿para qué? Para que usted y yo entremos a conocer al unigénito Hijo de Dios, para que vivamos por Él, por Jesucristo, para que vivamos por Él, para que entremos a la eternidad con Cristo Jesús, pero también para que hagamos la obra del Señor. Ahora 1 Juan 4:19, ahí mismo el mismo capítulo, el mismo versículo, el mismo capítulo, perdón, 1 Juan 4, verso 19. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El Señor nos amó, estábamos en el lodo, en el fango, estábamos en la inmundicia, así como dicen algunos, estaban en la inmunda, pero viene el Señor y los sacó con ese amor, ¿cierto? Pero dice, porque Él nos amó primero. Nos amó primero por encima de nuestros padres, por encima de nuestra familia. Nos amó primero y por eso nos llamó y nos rescató para la salvación. En ese verso 19. Entonces, el Señor nos escogió en Cristo Jesús para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero yo quiero orar por esas personas que puedan entender la soberanía del Señor. Hay mucho más tema sobre la soberanía de Dios. Mucho más tema. Pero el tema lo dice solamente en esta parte, para que usted pueda entender la soberanía del Señor. Para hoy oramos por cada una de las personas que de pronto han entendido que todo fue creado por Él, en Él y para Él. Que usted y yo fuimos creados para alabanza y gloria del Señor. Pero que el Señor nos rescató de las tinieblas a su luz admirable, para que entendamos que Él nos llamó para entrar y vivir bajo su soberanía. Pero vivir bajo su soberanía también es adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, amarlo y bendecirlo. Oro, Señor, que también que puedan entrar, buscar la alabanza y la adoración a través de los salmos, que les des ese entendimiento, esa claridad, ese convencimiento a través de los salmos, y que entren a adorarlo, glorificarlo, exaltarlo, amarlo, bendecirlo, honrarlo por toda la creación, por todo lo que vemos, pero aún porque nosotros somos esa obra perfecta del Señor. Como dice la palabra, ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de él? Tú tuviste memoria de cada uno de nosotros, Señor, porque aún desde antes de la fundación del mundo, tú ya nos habías llamado, ya nos habías escogido para este tiempo que llegamos
llegásemos a los caminos de Dios a través de Cristo Jesús, a través de tu Hijo, y que fuéramos lavados con la sangre del Cordero de Dios. Oro, Dios, dales entendimiento y conocimiento, que la soberanía reina, que es la soberanía tuya, que desde tu gran trono blanco tú reinas desde ese lugar, Señor, y que todo obra dentro de tu voluntad. Damos gloria, honra, honor, poder y alabanza, Padre, por este tiempo. Oro así, Señor, como esta palabra me ha edificado a mí, Señor, que también los edifique a todos y cada uno de los que ven esta palabra, Señor, y que tú los lleves al entendimiento y conocimiento en el nombre de Jesús. Quiero que entremos en un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene una excelente y maravillosa mujer con la palabra de la soberanía para esas personas que andan todavía como que inestables, inconstantes en la vida en Cristo Jesús. Como que hay cosas del mundo que todavía los tiene atrapados, pero como que sí estoy en Dios, como que no estoy en Dios. Estoy en Dios en la iglesia, pero fuera de la iglesia no estoy en Dios. Entonces como que andan inconstantes. Dice la palabra de Dios que los inconstantes no son los que entrarán en el reino de Dios, son los firmes y seguros en Cristo Jesús. Pero esa mujer tiene una palabra para esas personas, pero también no entendió la soberanía que también el Señor quiere obrar a través de su parte financiera económica. La palabra que trae esta maravillosa, hermosa mujer en la soberanía de Dios para las ofrendas, los diezmos, que usted dentro de la soberanía es lo que el Señor nos ha dado. Recuerde que estábamos leyendo que el Señor ya nos bendijo en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Esas bendiciones ya están para nuestras vidas, pero hay algunos que el Señor los ha bendecido y se les ha olvidado que el Señor está esperando que usted le dé lo que le corresponde a Dios. Hoy oro y le pido al Señor que le hable a través de esa maravillosa, hermosa mujer sobre su soberanía dentro de la economía y las finanzas de su vida. Continuemos con un tiempo más de alabanza, oración. Ya venimos con la palabra de la ofrenda. Bueno, en esa misma disposición vamos a adorar, vamos a glorificar su nombre, pero así como le dice en el Salmo 121, versículo del 1 al 2. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de donde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No sé cuál sea su situación, pero Dios, así como le decía en su soberanía, ha estado con nosotros. Cante con nosotros, adore a Dios con esta canción que se llama Socorro. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Me hace la puerta de tus obras, pues fui escrita por ti. Estelas de misericordia, todas apuntan a ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol, seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, tú sigues siendo Dios. Si cuidas de todas las aves, sé que me cuidas a mí. Ya nada puede separarme, porque dependo de ti. Si me encuentro perdido, sé dónde te puedo encontrar. Alzaré mis ojos a los montes, te veré, radiante como el sol, seguiré el brillo de tu gracia, porque sé que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo Dios. ¿De dónde viene mi socorro? Mi ayuda viene de ti. Que sana corazones rotos.
Bueno, iglesia, acompáñenos a seguir en este tiempo de adoración y alabanza y vamos a buscar Romanos, versículo 8, capítulo 38 y 39, que dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y así como dice esta palabra, vamos a declarar que amamos al Señor, porque nada nos podrá separar del amor de Cristo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Vamos a repetirlo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como Más Cristo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. No sé. Y no sé dónde estuviera
Gracias te damos, Cristo, porque si no fuera por tu sacrificio, Señor, no estaríamos hoy aquí, Señor. Te entregamos este tiempo, Padre, para que sigas obrando aún en la palabra de la ofrenda. Bueno, es un privilegio estar nuevamente compartiendo la palabra aquí una vez más. Les doy la bienvenida a los que se están conectando hasta este momento. Pronto te invitaron, eres nuevo, te damos la bienvenida. Hoy le pido a Dios que te lleve en crecimiento lo que Dios ha destinado sobre tu vida, así como lo decía el pastor para el día de hoy, en soberanía sobre tu vida, lo que ya Dios ha prefijado para ti desde la eternidad, desde antes de la fundación del mundo, que se ha revelado a tu vida, a tu corazón. Si hay personas que tienen motivos por orar o hay personas que pronto están en este momento quebrantadas en medio de la transmisión, que este sea un tiempo para bendecir su nombre, presentar este espacio, este tiempo en manos de Dios para que Él sea hablando a nuestro corazón. Bueno, Padre Celestial, bendigo a aquellos familias, jóvenes, personas que se estén conectando hasta este momento, Dios. Yo oro, Padre, para que seas tú revelándonos, hablándonos más acerca de tu soberanía, acerca de cómo tú estás en control y aún, Señor, tú destrozas y destruyes a todo enemigo que se ha querido levantar para atacar nuestra vida en tinieblas, en techos espirituales, en tenebrosidad o aún en quebranto. Yo oro, amado Espíritu Santo, que seas tú tomando el control, hablándonos a través de tu palabra, dándonos claridad para este tiempo, Señor, porque debemos ser entendidos en tus tiempos. En tu nombre oramos, Señor, que es nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Bueno, antes de empezar con la palabra, yo quiero hablar de acerca de un siervo que se llama Ezequiel. Ezequiel, Dios le muestra muchas cosas sobre la gloria de Dios, sobre la soberanía de Dios, pero también sobre su santidad, cómo debemos estar pues en la presencia de Dios. Pero entonces Dios, en medio de la lectura de este libro, que es bastante extenso, pero tiene bastante riqueza espiritual, Dios me hablaba en el capítulo 38, donde Dios pues habla acerca de un enemigo. Y muchos hemos escuchado sobre ese enemigo, y ese es el enemigo del pueblo de Israel, pero también es en este tiempo, me lo mostraba Dios, que ha querido atacarnos a nosotros en este tiempo, ¿sí? Y se llama Gog. Dice, este capítulo se llama La profecía contra Gog. Entonces, a mí Dios me hablaba que Gog significa, y aún si uno lo puede buscar, son esas tinieblas o esa pesadez espiritual, esos techos, no solamente techos físicos, sino techos económicos, techos espirituales, techos en muchas áreas que el enemigo ha querido venir a poner a través de este enemigo a nuestras vidas, o de miedo, de temor, de angustia, de incertidumbre, de zozobra. Y es por medio de este capítulo donde Dios me va a hablar, me ha llevado a hablarles algunas estrategias que debemos tener como motivos en la oración para poder estar fortalecidos. Entonces vamos todos al libro de Ezequiel capítulo 38, versículo del 17 hasta el 23. Dice, me fui hasta bien arriba. Dice, así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien habla yo en estos tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. Versículo 20. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán. Los montes y los vallados caerán, todo muro caerá a tierra
Versículo 21. Y todos mis montes llamarán contra él la espada, dice Jehová el Señor. La espada de cada cual será contra su hermano. 22. Y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia, y piedras de granizo, fuego y azufre. 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, sabrán que yo soy Jehová. Dios destruirá al enemigo Gog. Más que ser un tiempo, a mí me lo mostraba, es algo que se está moviendo en estos tiempos para atacar al pueblo de Dios. Sabemos que en los tiempos de Dios, pues muchas cosas están sucediendo, están pasando, se están moviendo sobre pues la tierra, y como el enemigo quiere anteponerse siempre al plan perfecto de Dios, manda a huestes, manda a potestades para atacar al pueblo de Dios. Pero más que atacar la parte espiritual, está atacando ya a lo físico. Entonces a mí me mostraba que eran techos económicos, techos en la vida espiritual. O sea, tú quieres entrar a orar y no vas a poder porque ese enemigo ya está desatado sobre el pueblo de Dios. Pero Dios lo destruirá en su soberanía, como le hablaba el pastor. Ya en Cristo Jesús somos más que vencedores. Entonces es ir un paso más. Pero a mí Dios me hablaba de unas 2 preguntas que les voy a hacer. Allá en su casa lo podrá responder con calma, con Dios, porque dice, primera pregunta, ¿puedo encontrar a Dios en presencia de sus enemigos? O sea, ¿yo puedo encontrar a Dios en presencia de mis enemigos? Bueno, 1. 2. ¿Puede Dios ser adorado fuera del templo donde Dios ordenó que le adoráramos? Son 2 preguntas muy indispensables que están en este capítulo, aún leyendo Ezequiel, porque por eso habla de la soberanía y de la santidad. Soberanía de Dios y la santidad del pueblo de Dios que debemos tener en su presencia. Pero si nos damos cuenta, es en este capítulo donde empieza a hablar de unas cosas que está atacando. Vamos a analizarlo. En el 17 dice que habla de los tiempos, que él ha hablado sobre los tiempos antiguos, de que va a venir algo que va a atacar al pueblo de Israel. En este caso es el pueblo de Dios, lo que Dios me revelaba. Ya si Dios les muestra, les habla, es algo que va a complementar. Algo que ya está designado, algo que ya está establecido desde los tiempos de Dios para el pueblo de Dios. Pero dice que ese enemigo ha ensorbecido la ira de Jehová. O sea que viene un juicio para esa potestad o eso que nos está atacando. Pero mira lo que ataca. Ataca a los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, la serpiente, todo lo que se arrastra o lo que se mueve sobre la tierra, los hombres sobre la faz de la tierra, y temblarán ante la presencia de Dios. O sea, si eso está bajo el yugo o bajo el dominio de ese potestad, va a ser contrarrestado por la mano de Dios. Pero dice también que todo no quedará en su lugar. Todo se desboronará, todo se desbaratará. Entonces dice ahí que es para que sea, en el versículo 23, sea engrandecido y santificado y ser conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Ese es uno de los aspectos de la soberanía de Dios. En la soberanía de Dios nada puede estar en su sitio. Dios ajusta. Por eso el zarandeo, por eso las pruebas, por eso los procesos, por eso las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Porque Dios quiere que nosotros seamos ese pueblo de Dios, y aún nos promete que somos ese pueblo de Dios, ese remanente, el cual cumplirá sus promesas y la restauración, y nos mantendremos en su palabra. El remanente es aquel pueblo que se mantiene firme ante esos tiempos de inquietud, a esos tiempos de incertidumbre, ante esos tiempos o ante esa potestad. Entonces, como lo decía, es en la soberanía de Dios. Uno de los aspectos es la justicia y el juicio de Dios. Uno de esos aspectos es cómo Él se mueve con su diestra de poder, pero con su siniestra. Entonces, Dios nos quiere revelar
es que Dios está por destruir ese enemigo o ese enemigo que ha venido atacándonos en miedo, en incertidumbre, en techos económicos, en techos espirituales. Pero quiero aclarar algo. El enemigo no ataca o no manda eso si no hay argumentos. Entonces Dios me decía, yo lo voy a destruir. Yo quiero destruir a ese enemigo. Yo quiero destruir y darle pues la victoria al pueblo de Dios. Pero ¿qué argumentos les estamos permitiendo al enemigo? Por eso Dios me llevaba a esa pregunta. ¿Puedo encontrar a Dios en presencia de mis enemigos? Porque ahí nos vamos a un salmo. Dios me llevaba que este capítulo de Ezequiel 38 se conecta con el Salmo 121. ¿Qué dice? Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Volvemos al mismo pueblo, nosotros como iglesia, remanente, pueblo de Dios. Aclaramos. 5 dice, Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no se fatigará de día ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, ahí ya entran unos motivos. Uno leyendo Ezequiel y más que todo este capítulo, uno de los primeros aspectos que nosotros debemos tener ante la presencia de Dios y su gran poder es un corazón sensible a la voz de Dios. Si nos damos cuenta, en el Salmo 21 y en Ezequiel 38, lo que habla es que para poder ser revelado qué nos está atacando, para poder entender quién es nuestro guardador, debemos tener un corazón sensible a la voz de Dios. Y eso es lo que nos pide como ese pueblo que promete estar con Él, como ese remanente, es un corazón sensible. 2, que confesemos nuestros pecados. ¿Quieres quitar ese techo de la economía que ese enemigo, esa potestad ha venido trayendo desde hace tanto tiempo por algún argumento? Debemos confesar nuestros pecados. No sé, algo que estés haciendo mal, algo que estés haciendo bajo cuerda, algo que no sea sincero. Si eres esposo o es esposa y no se han consultado las cosas, no se han hablado y hay pecado bajo cuerda, deben confesarse el uno al otro, obviamente con la presencia de Dios en medio de ustedes, para que ese argumento, ese techo, esas tinieblas sean quitadas. Ok, seguimos. Tercer punto, un espíritu contrito y arrepentido. Si nos damos cuenta, los salmos y aún en el medio de la palabra que hablaba el pastor y por medio aún de Ezequiel, Dios conecta todo en su perfección, porque así es Él, de perfecto y de majestuoso. Él nos pide un corazón contrito y arrepentido. O sea, donde no quede lo que hablaba el pastor, ninguna raíz ni nada de cautividad, ninguna región de cautividad, porque el enemigo está mandando a sus adversarios, a sus guerreros fuertes, por decirlo así, a atacar al pueblo de Dios para que mire cuál argumento hay para que las oraciones no lleguen directamente a Dios. Entonces debemos entender esos 3 puntos. También debemos confesar si en alguno de nuestros corazones hay alguna idolatría o alguna adoración a algo que le quite la prioridad a Dios. O sea, no sé qué le esté quitando la prioridad a Dios o si hay algo que tú idolatras mucho más que la presencia de Dios. Eso es algo donde el enemigo se ha filtrado para que tus oraciones tengan un techo. Porque si nosotros sabemos que Él es nuestro Dios, que Él es nuestro libertador, que Él es nuestro guardador, nuestro ayudador y que Él es nuestro socorro, nuestra oración llega directamente a Dios. Pero si hay algo, por pequeño que sea en nuestro corazón, que le quite el primer lugar a Dios, no permite que esa oración llegue directamente a los oídos de nuestro Padre Celestial. Entonces debemos entender como Ezequiel, en ser entendidos en los tiempos y también como David, el tener un corazón conforme al de Dios
para que nuestras peticiones, para que nuestras ofrendas, para que nuestra familia, nuestra vida y todo lo que nosotros le estamos pidiendo llegue a su presencia, porque el enemigo lo filtra todo. Y así como el pastor ponía el ejemplo de Job y que nos llevaba a la historia de él y aún nos mostraba aún la historia de Pedro, varios de los personajes de la Biblia se caracterizaron sí por vivir procesos, pero por pasarlos en victoria, o sea, sin ningún argumento y como todo excelente, o sea, que nada había de falla, que nada había de decir, ay, él no cambió y volvió otra vez a lo mismo, sino que fue una vida totalmente irreprensible para Dios. Sigamos. El quinto punto, un corazón lleno del Espíritu Santo. Dios quiere ser nuestro guardador y Dios quiere destruir a nuestro enemigo Gog. Pero ¿cómo Dios lo va a hacer si nosotros le ponemos o tenemos miedo? Dice en su palabra que el temor pone lazo. Entonces, si tú tienes ya miedo, puede que tú tengas un corazón sensible, ya hayas confesado los pecados delante de la presencia de Dios, tengas un corazón contrito y humillado en la presencia de Él, hayas confesado todo, pero si tú tienes miedo, eso pone lazo. Y el enemigo ya hace que en tu oración no llegue a la presencia de Dios, o llegue, pero no de la manera que tú quieres que sea escuchada o que tú quieres que Él obre a favor de tu vida. Entonces, son muchos de los aspectos que a veces el enemigo se filtra, porque este enemigo se filtra en todo, se filtra en los pensamientos, se filtra en la provisión, se filtra en que viene como a anteponerse o ir un paso más adelante y decir, pero es que desde los tiempos pasados se había dicho que yo iba a destruir al pueblo de Israel, cuando Dios es nuestro guardador y es el que cuida al pueblo de Dios. Entonces es entender que pese a que tengan su palabra o lo que quiera hablar o lo que quiera decir en contra nuestra, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El versículo, en un punto 6, fidelidad y un corazón fiel. Porque Dios me lo hablaba como puntos de ese mismo capítulo, de esos mismos capítulos que estamos leyendo. De que Dios me hablaba de que debemos tener un corazón fiel, con fidelidad y un corazón fiel a Dios. Otro, amar a los necesitados. El pastor lo hablaba que para ver la soberanía de Dios debemos anteponer lo que nosotros sentimos con el otro. Pero ¿qué hace el enemigo? O sea, es que yo les hago como una contraparte. Sí, Dios nos ha prometido que somos ese pueblo de Dios, que tenemos la ciudadanía del pueblo de Cristo, que somos valiosos por la sangre de Cristo, la sangre que derramó en la cruz, pero muchas veces el enemigo se filtra o en los pensamientos, o en el corazón, o en las emociones, o en las intenciones, o aún en cómo nosotros nos estemos levantando diariamente, ¿sí? Entonces, si nosotros entendemos que diariamente vivimos en la soberanía de Dios, entendemos que Dios ya destruyó a ese enemigo y entendemos que Él es nuestro guardador. O sea, nada nos podrá hacer frente. Entonces, algo que pues lo dice ahí, quiero que vaya ahí, en esa misma parte de los versículos que leímos en Ezequiel, para que me comprenda más el mensaje que Dios quiere entregarnos el día de hoy. Dice en Ezequiel 38, otra vez, el versículo 18. El versículo... Ya les digo. En el versículo 17, el que empezamos, dice, así ha dicho Jehová el Señor, ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo había de traer sobre ellos? O sea, para poder comprender esos tiempos, sea leyendo la palabra, sea, recibiendo un mensaje de parte de Dios, debemos pedirle a Dios entendimiento y discernimiento. Sí, porque si nosotros no tenemos esas dos cosas, por más de que leamos Ezequiel, por más que leamos los salmos, por más que sigamos estos puntos que Dios me está hablando a través de la palabra, no podemos comprender la soberanía de Dios, no podemos comprender la gloria de Dios, no podemos comprender lo que Él nos quiere revelar, los secretos bien guardados del corazón de Dios. Entonces, también otro punto que Dios me hablaba es la restauración en todas las áreas. A ese punto queríamos llegar,
Fíjate cómo Dios nos habla del corazón, del confesar nuestros pecados, de entender que Dios es nuestro centro, que debemos ser fieles a Dios, que debemos amar a nuestro prójimo. Pero si nosotros no tenemos esas cosas, no podemos recibir restauración en todas las áreas. Y ahí lo habla en el versículo finalizando de ese pasaje de Ezequiel 38, que dice: seré engrandecido y santificado y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Para que Él sea la restauración en todas y cada una de nuestras áreas, debemos comprender que nosotros debemos vivir una vida irreprensible en la presencia de Dios. Debemos vivir una vida sin tacha y sin mancha, para poder comprender pues la soberanía de Dios, pero también como lo dice en el Salmo 121, el de entender que Él es nuestro guardador, que Él es nuestro libertador, que Él está con nosotros cual poderoso gigante, que Él abre puertas y caminos y cerrojos dobles de hierro. Pastor decía que tú quieres recibir respuesta en la parte económica, que hay algo que no te está impidiendo ver esa restauración en esa área, o de pronto estás pidiendo restauración en la parte de salud, o estás pidiendo alguna restauración en la parte familiar. ¿Qué está faltando? Ahí voy a la pregunta que les hacía al principio. ¿Por qué Dios, en la segunda pregunta dice, ¿por qué puede Dios, ser adorado fuera del templo que Dios prometió que le adoráramos? O sea, no hablemos de un lugar físico, hablemos de nuestro corazón. Si nosotros no podemos salir de este cuerpo para adorarle al Señor, pero si Él nos pide que este medio por el cual estamos con vida le glorifique y dice que todo lo que respire alabe al Señor, ¿cómo está tu templo? ¿Cómo está tu vida para adorarle al Señor? Porque aún el enemigo mira eso, aún él manda esos ataques, es porque tú en algún momento le has abierto puerta o le has dado vía abierta para que el enemigo te ataque en esa área. Tú miras, bueno, yo estoy haciendo ayuno, yo lo he hecho, pero has ido y le has pedido a Dios en ese entendimiento, en ese discernimiento, que te muestre dónde es esa área que se ha estancado, o que te muestre cuál es esa derecho legal, o que te muestre de raíz por qué has sido atacado por ese mismo enemigo. Porque pueden muchas personas orar por ti, pueden muchas personas interceder, clamar, bueno, hacer muchas cosas, pero si tú no estás en la presencia de Dios y le dices: Señor, muéstrame dónde yo le abrí la puerta, muéstrame qué le permití o qué hice para que pueda ser atacada por ese enemigo, o por esa área, o por ese mismo argumento, porque ahí es donde Dios te va a mostrar que hay un nuevo pacto. Y ahí también una relación con Dios que Dios quiere establecer contigo, porque así como Ezequiel, así como David, en medio del Salmo 21 y en Ezequiel 38, Dios les promete que Dios les va a dar victoria, y es para que Él sea glorificado en las naciones y que conozcan que Él es Jehová, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. O sea, Él quiere entender y quiere revelarse a ti como en esos tiempos antiguos. Él quiere revelarse de que si es un Dios libertador, Él quiere ser libertador para ti. Si Él es un Dios que da victoria, Él quiere ser la victoria para ti. Si Él es un Dios protector, Él quiere ser tu protector, quiere ser tu ayudador. O sea, por más que tú digas, Él ya lo es, Él quiere revelarse en esa faceta para ti, para que tú lo comprendas, para que tú lo vivas y te apersones de quién es Dios. Entonces, es tremendo cómo el Señor nos lleva a conectar muchas cosas y comprender que Él está en medio de todo y en todo Él tiene el control. Pero si nosotros se lo permitimos, si nosotros le entregamos y le hacemos parte. Entonces, hombre, mujer, familia, esposo, esposa, que este sea un tiempo tanto personal como familiar, que le busquemos a Dios, le pidamos dirección, le pidamos entendimiento y discernimiento para comprender que Dios ya destruyó a nuestro enemigo, para comprender que Él es nuestra soberanía, que Él es nuestro protector. Y si comprendemos esas cosas, vas a poder recibir la restauración en esa parte económica. Si comprendemos todo eso, vas a poder recibir la respuesta directamente de Dios. Sí, claro, Dios usa a sus siervos y cumple la función, la palabra por la cual es enviada. Pero antes tú
ya has recibido, ya has clamado y ya has recibido esa respuesta de parte de Dios. Entonces, pueblo de Dios, aún yo quedo confrontada con la palabra porque el Dios ya lo ha destruido todo. Dios ya nos ha dado la victoria. Solo espera que nosotros como ese pueblo de Dios le busquemos verdaderamente, le vivamos sinceramente y le conozcamos fielmente. Y recuerde que puede seguir invitando a más personas estos sábados por esta misma hora, por este mismo canal, y Dios les bendiga.